Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio de podcast titulado Desarrollos Educativos y Pedagógicos Históricos y Actuales. Hablaremos del desarrollo de la pedagogía a través de la historia de la humanidad. Para ello es importante iniciar definiendo el término pedagogía, que tiene su origen en el griego paidot, que indica niño, y ago, que quiere decir guía. La pedagogía dirige los procesos educativos por medio de métodos, de procesos y políticas que aportan aprendizajes al hombre, no solo desde el inicio de la vida, sino hasta la edad adulta, de acuerdo al contexto y sus interrelaciones, además de las experiencias vividas. Los pueblos griegos y algunas culturas orientales, China y Egipto, son pioneros en implementar técnicas, procesos y sistemas para que las personas pudieran adquirir conocimiento. En los escritos de pensadores como Aristóteles, Demócrito, Quintiliano, Platón y Sócrates, se evidencia la implementación de métodos educativos en algunas disciplinas que se impartían a un privilegiado grupo de personas. En la obra didáctica magna de Juan Amos, siglo XVII, empieza a plantearse sobre el valor de la educación en la formación y desarrollo de los niños, fundando los comienzos de la pedagogía. En este mismo siglo, los jesuitas en Francia emplearon una disciplina estricta que buscaba fortalecer el dominio social de la Iglesia. Esta forma de pedagogía fue establecida por San Ignacio de Loyola en 1548, originando la pedagogía eclesiástica. Los primeros intentos de escritura, lectura y contar se dan en el siglo XVIII, siendo cimiento para las próximas prácticas de pedagogía y un requerimiento para ejercer actividades políticas y sociales. Sin embargo, solo hasta el siglo XIX es cuando se tiene referencia sobre la pedagogía, tomando fuerza en el siglo XVIII, y se ratifica luego de la Primera Guerra Mundial, en 1914 y 1918, resaltando la escuela como fundamental en la transmisión de conocimiento, lo que llamamos pedagogía tradicional, en la cual el maestro es un ente activo, en tanto el estudiante es todo lo contrario, un ente pasivo. Dentro del método tradicionalista encontramos a John Locke, quien consideraba que el castigo físico era una forma de corregir malas conductas y que debía forzarse desde niño, para prepararlo para ser mejor persona en la edad adulta. Para el siglo XIX, las enseñanzas buscaban adiestrar la inteligencia, la atención y la capacidad para solucionar problemas. El método predominante en la pedagogía tradicional es la memoria. Los estudiantes aprendían por repetición y memorización. En cuanto a la pedagogía moderna, el pedagogo John Henrys y Jan Hart Rouse son pioneros de la pedagogía moderna. Promovieron la interacción entre estudiante y profesor, dándose intercambio entre ambos, además de que el estudiante aprendiera de forma práctica y ayudada por la observación. Rouse resaltaba en su obra Emilio que el niño aprende por curiosidad, por lo que la fuente de saber se vuelve empírica, dada por la experiencia, quedando atrás la pedagogía tradicional. El estudiante es explorador y actor de su propio aprendizaje. En tanto, el suizo Joan Pestalozzi plantea que el aprendizaje se adquiere gradualmente a través de la experiencia, influenciado por la moral, lo social, lo físico y lo religioso. Además, lo entrega con actividades o labores del diario vivir, principalmente labores agrícolas, incursionando un nuevo concepto de educación, la educación para la vida. En este sentido, el profesor es guía orientado para que el estudiante explore en el mundo y se adapte, para formar sus propios pensamientos e intereses por medio del análisis y la reflexión sobre la realidad en que vive, siendo crítico y razonable. Otros modelos de pedagogía moderno son la pedagogía constructivista, representando por la teoría de Jean Piaget y Lev Vygotsky, quienes consideraban que el estudiante construye conocimiento a partir de experiencias previas. La pedagogía inclusiva, que se basaba en la equidad en el aula, por medio de adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades de enfoques diferenciales. La pedagogía basada en proyectos, en el cual se fundamenta en la investigación y resolución de problemas reales. La pedagogía de competencia, desarrollando habilidades prácticas para enfrentar los retos del mundo real. La pedagogía tecnológica o digital, basada en material tecnológico y recursos interactivos. En cuanto a la pedagogía contemporánea, nos encontramos con fundamentos constructivistas de Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Brun, quienes consideran que el estudiante aprendía de la interacción con el entorno y la reflexión de sus experiencias. Por su parte, Paulo Freire, en la pedagogía crítica, piensa que el conocimiento se forma de las reflexiones sobre las estructuras sociales y sus injusticias,
para transformar la sociedad, en tanto el enfoque socioconstruccionista de Ernest Wendell Lev Vygotsky se fundamentó en el conocimiento a través de las relaciones en grupo en un contexto de colaboración. El enfoque del aprendizaje personalizado considera que el aprendizaje debe ajustarse a los ritmos e intereses individuales, utilizando tecnología y plataformas educativas digitales. Se puede decir que la pedagogía actual contemporánea abarca tanto métodos y objetivos de la moderna con un nuevo componente: formar seres competentes en un mundo en constante cambio. Se enfoca en las personas y no solo en la transmisión de conocimiento, ayudando a los estudiantes a cuestionar las estructuras sociales y las injusticias, con el fin de transformar su realidad, comprendiendo temas como educación dialógica y el aprendizaje consciente, aprendizaje situado y las comunidades, inclusión, sostenibilidad, herramientas digitales, plataformas y muchos temas más que se requieren en las dinámicas actuales. Podemos decir entonces que la pedagogía tiene como objeto de estudio la educación en cuanto formador integral de ser humano, que se ha ido transformando con el tiempo, estableciendo nuevas prioridades, es decir, pasar de la adquisición de conocimiento a integrar características físicas, psicológicas, morales y sociales de los educandos, además de visionar el futuro con el cuidado del planeta y sus recursos naturales. Los elementos desde siempre presentes en ejercicio pedagógico ha sido la figura del profesor, representando sabiduría, cultura y cognición. De igual forma, la figura del estudiante, representando la búsqueda de conocimiento y habilidades. Estos dos son los ejes de la educación que han permanecido a través del tiempo. De igual forma, se ha sentido la necesidad de un valor o apreciación a lo captado por el estudiante, evaluar. Y por último, pero no menos importante, la utilización de material para desarrollar las clases. Este punto se ajusta a la disponibilidad del medio y la época. Muchas de las bases tradicionales se mantienen en la actualidad. La pedagogía se ha actualizado en cada exigencia de preparación o formación de las personas y es influenciado por el contexto. También es importante mencionar algunas diferencias. Mientras la pedagogía tradicional se centraba en implantar conocimiento por medio de clases magistrales, teniendo como protagonista y dueño de conocimiento al docente, en la pedagogía moderna el docente tiene la figura de facilitador en la enseñanza por medio de la exploración. La evaluación en la pedagogía tradicionalista apunta a una valoración, por lo general cuantitativa, centrándose en la adquisición de conocimiento, memorización. En la pedagogía moderna se emplea la autoevaluación, la evaluación y la retroalimentación, apuntando al desarrollo de capacidades. Por último, los recursos didácticos utilizados en la pedagogía tradicional son los libros de texto, el pizarrón y la tiza, mientras que en la pedagogía moderna se utiliza algunos libros, tecnologías de la información y comunicación y material manipulativo. La pedagogía contemporánea podemos decir que avanza recogiendo elementos de sus antecesores, la pedagogía tradicional y la moderna, estimulándolos a crear caminos nuevos y alternativos que fortalezcan sus argumentaciones y análisis de la realidad en correlación con los estudiantes. Muchas gracias.